Importante saber cuál es la matriz de ese alimento, porque dependiendo de esa matriz es el microorganismo que lo va a contaminar. Por ejemplo, hago una mayonesa casera. Por ejemplo, ¿la puedo guardar? Una mayonesa casera, si es que yo la tengo en un frasco a temperatura, frío, entre 0 y 5 grados, probablemente me podría aguantar un día, 2 días como mucho, siempre y cuando yo haya tenido buena higiene a la hora de prepararla. Ya. No la sugiero, ojo. Claro, por eso por lo mismo es mejor consumirla al tiro. Pero tú recién hablabas de la matriz de los alimentos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá tenemos clásicos platos que uno cocina siempre en su casa. Acá, por ejemplo, el arroz, esa matriz, por ser cereales, lo que va a colonizar normalmente es un Bacillus cereus, que es un tipo de bacteria que le gustan los cereales. Ya. El arroz, que por ejemplo yo en mi casa, el arroz, yo me puedo comer un arroz de 5 días. Uno lo mete en un pote y se guarda tranquilamente. En un pote y yo 5 días después me lo puedo comer. Perfecto. ¿Cómo yo voy a asegurar que dure esos 5 días? Quizás va a durar 3. Antes de que entre el Bacillus. Antes de que el Bacillus empiece a colonizar. Perfecto. Primero, buen lavado de manos. Ya. Okay. Entonces, el buen lavado de manos, si me ayudan un poquito aquí a mostrar las manos. Ahí están las manos. Ya, las manos, súper importante. Ojalá limpiar las uñas. Que ¿Con el tobillita? Sí, por favor. Donde más se acumulan microorganismos en las uñas. Mira. A modo de ejemplo, nosotros cuando hemos hecho muestreo, tomamos muestreo de uña y después lo llevamos a las placas de agar y aparecen... asco! Pero es verdad. Aparece todo. El doctor Ugarte nos explicó que el lavado de manos tiene que durar lo que dura el cumpleaños feliz. Y les cuento más. Una vez hicimos un experimento en el laboratorio. Tomamos muestra de uña y tomamos muestra de una sopaipilla. ¿Ya? Y la sopaipilla comprada en la calle, además hicimos intencionalmente, la pasamos por el suelo, todo lo demás. Adivinen cuál de las dos muestras salió más contaminada. Mentira. La mano. Pero si es contaminación, ¿hay alguna fontita? La uña, por supuesto. Hay algunas fontitas que tienen mucha concurrencia de mosquitos. Claro. ¿Y uno pololea también con la mano? ¿Qué pasa ahí? Perdón. Da uno. Muy bien, Pablo. Vamos por partes. El arroz, entonces, tú dices que hay una bacteria que le gusta a los cereales. ¿Cuánto tiempo más o menos, si es que cuidamos toda la higiene de nuestras manos, que no pierda la cadena de frío, en fin, puedo guardarlo? Yo podría estar en casa, no en un restaurante. Son cosas distintas por los volúmenes. Estamos hablando en casa. Claro. Esas porciones. Unos 2, 3 días, máximo 5, como decían acá, porque después de eso además se empiezan a perder no solamente las características del producto, sino que también las organolépticas. O sea, empieza a cambiar la textura, el aroma. Entonces, es lo que uno dice, resguardo la higiene, pero también lo físico-químico, o sea que lo organoléptico mantenga las condiciones de sabor, de placer, de gusto por el alimento. Yo pensaba que duraba 2, 3 días, pero tú dices que hasta 4 o 5. Va a depender mucho de... Pero muy prolijo. Exactamente, o sea, yo limpié la superficie, me lavé bien las manos, la superficie además la tuve con una cantidad de agua, con unas gotitas de cloro para sanitizar esa superficie. Yo lo guardo, lo tapo y además tengo un refrigerador limpio. En condiciones ideales. A ver, ¿cuál es tu técnica con una técnica cuando el arroz ya está como en el 5.º día, porque yo... Cuando está en el 5.º. Yo odio, yo no puedo. Es superior a mí botar la comida, de verdad. Muy bien, un tercio de los alimentos a la basura, así que hay que evitarlo. Entonces, cuando ya está como el 5.º día, tú cachai que la única que se lo quiere comer es uno, po. Bueno. Entonces, yo le echo un poquitito de agua. Si le echo un poquitito de agua... ¿A la comida? Al arroz. Al arroz le echo agua, o sea, un chorro. Del mismo vaso le echo un chorro y ahí lo mezclo y ahí recién lo caliento. Sí. Y queda mucho más como si recién lo hubieras hecho. Pero si eso bien, la Connie. En muchos lugares lo hacen así. De hecho, tienen unos sprays, no voy a decir en qué tipos de restaurante ni nada, pero agarran el arroz que está con el spray un poco de agua. Para que se vea rico, pero y que se vea nuevo. Lo rehidratan de alguna manera. No engaño, no soy un engaño. Eso es una técnica culinaria Sobre que se todo utiliza. cuando tú calientas en microondas. Sí, claro. Porque el microondas te deshidrata. Te deshidrata. Porque el almidón va perdiendo agua. Por eso sucede con el pan, sucede con el arroz, sucede en general con todo tipo de almidón. Por eso que las masas se van poniendo más duras. Claro, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un clásico? Porque en mi casa lo que hacen es comprar 3 docenas de empanadas y somos 10 personas. No nos comemos todas el primer día. Perfecto. Dicen, no, es para que dure varios días, la guardamos en el refrigerador. Perfecto. ¿Cuánto dura la empanada? ¿La empanada? Mira, acá en el refri. Connie, tráeme una empanita, están acá en el refrigerador. Y una para acá, por favor. A ver. Gracias, Constanza. Mira, aquí está guardadita. Empanada. ¿Cuánto tiempo dura esa regalona adentro del refrigerador? Primero, al estar envuelta, yo la compro el sábado, la guardo el sábado en la tarde. Esto y la guardo así, tal cual, en una tabla. No la vamos a guardar así. Se nota que está fresquita. ¿Por qué no? Primero porque la tabla, al tener rugosidad,
va a facilitar que algunos microorganismos se pongan ahí. Por lo tanto, primero no en tabla, sino que puede ser en un tipo de losa o en un vidrio. Un plato. En un vidrio. O una bandeja plástica también. Es que ahí vamos a tener otras cosas. Las bandejas plásticas, dependiendo del tipo de plástico, puede someterse a calor o puede someterse a frío o simplemente a temperatura Lo ambiente. ideal es vidrio. Me gusta mucho más. ¿Te gusta el vidrio? El vidrio no falla. Ay, ese es mi mejor amigo. El Alusa Plus. Sí, de todo yo creo. Sí. Mucha gente dice, utilizo esto, hace esto, ¿cierto? Yo hago Lo eso. tapa, Yo también. Yo también, sí. Ahí lo está. tapa ahí y dice ya, con esto, Estamos al Estamos. No hay mosca, dice. Al vacío, Vaya. dicen. ¿Está en lo Ahí- correcto la gente? ahí está listo. Pero les voy a contar algo. ¿Qué? Esto tiene porosidad, esto respira. Sí. Por lo tanto, sí, por eso- por lo tanto, no necesariamente con esto yo ya resuelvo. Mejoro la calidad, pero no necesariamente resuelvo. ¿Qué yo podría hacer? Ponerle un bowl encima, además. Ponerle adicionalmente el aluminio. Encima de... El aluminio. Plástico y aluminio. Exacto, como la tapita del yogur. ¿Y no es mejor solo directamente el aluminio? Puso más caro. Chuta. Como la tapita del yogur. Paolo, ¿y no es solo mejor directamente ponerle el aluminio? Por eso yo decía, quizás es mejor tener un vidrio que esté tapado y yo lo puedo mejor. Claro, reutilizar. porque si le meto una de estas cosas es como sacar a la empanada en moto, así como Sí, pues. Kevlar, así como casco, todo. así. Ahora, lo guardo con el que tú dices, con el famoso Tupperware de vidrio. Sí, claro. ¿Cuánto dura en el refrigerador? Ya, la empanada además tiene una característica, que es una masa rellena, Sí. que por lo tanto tiene poca actividad de agua, si es que no está muy de caldo, ¿sí? Y está sellado, muy ¿no? calduda. Y porque está selladita, entonces al cocinarla se mataron los microorganismos o muchos de ellos desaparecieron Ya. y tiene esta protección. Sí. La lógica de la empanada además de dónde viene es El lobo se justamente la va a comer. de reutilizar aquello que teníamos por mucho tiempo, caldos, carnes y otras Claro. cosas, y meterla en esta masa para poder ya o sea, Mira, el lobo. Hasta el invitador, hasta el invitador está Salfate. El lobo se la quiere comer. En el Córtenla. cuadro aparecía el lobo y la empanada, entonces como el lobo tratando de comerse la empanada. Mira, Pero Pablo, está perfecto que lo rendes. Está rico, está rico. Por lo norte. Pégale al Ya, perro, pégale al lobo. Salfate, Pégale al sale, lobo. sale, perro. Entra y saca la guata, entra y saca la guata. Está muy buena. Salfate. Te lavaste la manito, ¿cierto? Perdona, Paolo. Perdona, Paolo. no, está bien, está bien. Sí, Ya, ahora sí. dame. sí, el aprender tiene que ser entretenido también, no tiene Muy por qué bien. ser todo Gracias. tan serio. Gracias por tu paciencia queda. eterna esta mañana. No. Oye, Pablo. Uno que es profe además tiene que tener paciencia con los alumnos. Ya, lo entonces, revoltoso. guarda, porque la misma empanada ayuda a proteger Claro, la misma masa. el relleno. Si ustedes se han dado cuenta, incluso a veces dejamos la empanada no en temperatura de refrigerador, sino que a temperatura ambiente y pocas veces nos enfermamos después de comer una empanada. Pocas veces nos enfermamos con una masa con o sin relleno, llámese sopaipilla, otra cosa. Si donde están los riesgos, más que acá, yo les diría, ¿Dónde? por ejemplo, en este. Pero- la torta. Como en lo dulce. las Los tortas. pasteles son peligrosos, Connie. Paolo, ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. ¿Cuánto dura esa empanada en el refrigerador? Bien almacenada, podríamos tenerla fácilmente unos 3 días. 3 días. Harto, Y por ejemplo, las de queso duran más que las de pino por el relleno. Es que tiene menos actividad de agua al tener queso. Ya. Cuando hablo de la actividad de agua es cuánta agua queda suelta, cuánta agua está disponible. Mientras más agua es peor. Claro, mientras más agua Surge vida. surge vida. Y el pino como que no se fermenta, como que a uno le da la Sí, la sensación- cebolla. Claro, que la Claro. cebolla cocinada como que después al Pero uno le tercer echa día- azúcar y pasa peor. No, por eso digo, en ¿Se condiciones, fermenta? en condiciones ideales, entre 0 a 5 grados, no más de esos días, ¿Las y puedo obviamente calentándolas sobre 65 grados. Ya. Eso siempre es importante, porque el rango de 0 a 65 grados, entre ese rango las bacterias se reproducen Ya. Oye, fácilmente. Paula, estamos hablando de que tienen que estar cocinadas, porque hay mucha gente que prepara muchas y a medida que va haciendo, Las va va sacando. Todo se puede hacer siempre y cuando uno mantenga la higiene del refrigerador, que es donde más contaminación cruzada hay, Ah, claro. Mira. porque el aire circula durante todo el rato y Claro. si yo no lo limpio... Pero bien, perdón, Pablo, ¿las puedo congelar? ¿Las empanadas? no se recomienda congelar cuando ya está cocido el alimento. Perfecto. Exactamente, para Cruda no volver sí, a cocida. recalentar y tener un riesgo de inocuidad. Inspector. Pregunta difícil, pero no inusual en Valparaíso. Quiero aclarar eso. ¿Cómo reconoce uno que la carne es de vacuno realmente o de otro animalito? Oh, oye, a ver. caballo. Muy buena ¿Pero pregunta. tiene respuesta? Tengo alguna respuesta. A ver. ¿Se hace mu? Se hace muy... No. Primero, hay carnes que son de una coloración más rojiza y de menos
estrías de grasa, normalmente uno podría pensar que es un equino, puede tener esa condición. Cuando la carne es de vacuno, en este caso, es una carne que, dependiendo del corte, va a tener características de coloración. Obviamente, no consumir carnes que estén con moretones ni similares a eso. ¿Por qué digo con moretones? ¿Por qué? Pero esos moretones, con manchones. ¿te refieres a esos como manchones? No como sé si se oscuros? recuerdan hace unos 2 años atrás que hubo una alerta de Brasil que venían unas carnes que le llamaron las carnes débiles, las carnes fracas. Esas venían con moretones. Y fue un consumidor que en un supermercado dijo, oye, esta carne viene con moretón. Y se levantó una alerta sanitaria. Entonces, obviamente tiene que tener características, aroma, que no sea fuerte, textura, que si yo la hundo, no quede completamente hundida, sino que tenga retorno esa fibra muscular. Perfecto. Y también la coloración puede cambiar. Si yo dejo una carne expuesta mucho rato al oxígeno, se va a poner más oscurita. ¿Te puedo hacer una consulta, Pablo? Cortita. Nos pregunta Nena si es malo guardar la comida en las ollas en el refrigerador. ¿En la misma olla? Ya. Sí, como a veces te queda un poco de arroz y lo guardáis en la misma olla. sartén. Y ya ves en el horno. También hay gente De que lo un día hace. para otro No es la lo- dejan en el horno. No es lo también. recomendable. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si yo la dejo en una olla, supongamos que la típica olla de aluminio, voy a tener más contacto el alimento con el aluminio, que no sería recomendable. Por otro lado, tiene más opciones de que se contamine. Entonces, mejor porcionarlo, dividirlo, de manera de poder sacar la porción que después voy a consumir, la caliento sobre los 65 grados y la puedo volver a utilizar. No perdamos alimentos, insisto. Un tercio Como la de Connie. alimentos se va a la ejemplo, basura en el mundo. Y por ejemplo, el pastel de papa, yo te reconozco que a veces yo lo hago ya, que hago pastel de papa, comemos a la hora del almuerzo y después en la noche vamos a comer de nuevo pastel de papa y lo dejo en el horno. ¿Hay que evitarlo? Hay que evitarlo. A mí me pasó No hace es- poco, ¿no? ¿Te pasó No hace es una poco? buena práctica. Pocas veces sucede algo porque el pastel de papa tiene poca agua disponible y además como se sometió a calor y está dentro de este horno, pocas veces uno se enferma con eso. Sin Sí. embargo, no quiere decir que sea la mejor práctica. Ya. Sí. A mí, es que en mi casa se cocina cada 2 días. ¿Comes día por medio? ¿Usted cocina? No. que- Por eso está flaco. Por eso con razón. Por eso está así. Ahí Con estamos. razón. Ahí está estamos. secreto. Uy, desgraciado, me cago. Esa es la técnica, Eduardo. Cada 2 todo días. régimen. No. Se cocina cada 2 días, pero 2 platos. O sea, para no andar picando y por un asunto de tiempo, cada 2 días. Por ejemplo, el martes se hizo carne al horno. Y el otro plato, no me acuerdo qué era una crema de lentejas con, no sé, charquicán, por decir. Ya. Cada 2 días. Y se cocinó como tarde-noche. Y resulta que quedó toda la noche en el horno. Estaba caliente, no lo podías guardar. Estaba caliente y nos fuimos a dormir y nos olvidamos. Pero, y resulta que al otro día había una comida que estaba como vinagrada. Estaba media pasada. Creo que era un budín como de como zapallo italiano, de berenjena. Sí, como que la crema como que es- fermentó. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó, Pablo? ¿qué hay que hacer? Las verduras, por ejemplo, hay algunas verduras que fermentan rápidamente cuando después que uno las prepara. Coliflor, brócoli, El brócoli. las que Eso tienen era. harto olor al cocinar. Eso era. Sí. Brócoli y tenía huevo. Le pusieron como para que se pegara todo. Una combinación, Era como una tortilla de combinación brócoli. hermosa para las bacterias. Pero espérame, ¿el brócoli cuánto dura en el refrigerador? El brócoli en el refri, harto. Puede estar una semana fresco. ya, ¿no? ya. Pero si yo lo preparo y lo dejo a temperatura ambiente, en la tarde ese brócoli ya puede estar con fermentación. O sea, hay que dejarlo enfriando un poquito rato. Lo que pasa es que, a ver, si uno quisiera hacer un frío rápido, muchas veces lo que se utiliza en la casa es un fondo de agua con hielo y se pone arriba el plato o la olla o lo que uno quiera enfriar de manera rápida. Ajá. Normalmente, además, en algunos alimentos, como el brócoli, uno termina la cocción con agua fría Sí. Claro. para bajarle la temperatura y que no se siga poniendo más negro y quede Claro. bien verdecito. Paulo, tú hace un rato dijiste que el peligro estaba no en la empanada, no en las cosas cocinadas, sino que en los pasteles. La Connie sabe de eso, la Juli también sabe de eso. Son mujeres con experiencia en la cocina, pero los pasteles, ¿por qué son tan Esta peligrosos? es del viernes pasado. Uno se come una torta en la casa y por lo general no te comes la torta entera, queda un pedazo de torta. Y esa torta está en el refrigerador Dura una durante- semana. Hace una Claro. semana o más. ¿Por qué hay peligro en la torta? Bueno, perdón. ¿Qué te está llamando? Si está en el refrigerador. Está sonando ya la alarma. El ringtone. Ah, Danger, la alarma. cuidado. La alarma. ¿Te han dicho que te parecía Ricky?
Está sonando la... ¿Te han dicho que te parece a Rigio? ¿Quién es ese? ¿A qué Ricky? Cantante, sí, le han dicho. Ya, Vamos a la torta. Torta, ¿por qué es peligrosa o riesgosa? Es porque tiene azúcar, que es algo que le gusta mucho a los microorganismos, ya sean los hongos o sean las bacterias. ¿Fermenta? Entonces sí, a partir de los azúcares se puede generar fermentación, que es ese olor como vinagre que aparece de repente en los alimentos. Típico. Y lo otro que tiene cremas. Por lo tanto, por eso que cuando alguien fabrica alimentos con crema, en la resolución sanitaria se les pide que ese lugar tenga frío, que el ambiente se mantenga frío. Entonces las pastelerías que fabrican con crema, por ejemplo, tienen que tener un cuarto especializado con frío. De hecho, es por eso, mira, una pregunta así ya muy básica. Es por eso la crema, cuando por jugar la gente se ha tirado, así como, crema chantilly, se pone hediondo. Esas son las bacterias que empiezan a hacer los suelos, porque se ponen hediondo, huele así, guácala. ¿Sabes, Alfati? ¿Cómo sabes eso? Mexicanos hacían guerras de tortas. Cosas de tortas. No, La crema es lo peligroso. Fácilmente porque tiene mucho azúcar y eso es un nicho súper rico para que se generen, en este caso, microorganismos que pudiesen ser algún tipo de hongos o bacterias. ¿Cuánto dura finalmente, bien conservada en el refrigerador, una torta que tiene merengue, que tiene crema? Una torta como esa, que tiene merengue, que tiene crema, pudiese estar unos 4 o 5 días bien, si es que no está muy manipulada, ¿sí? Porque normalmente uno después termina metiéndole la cuchara, y ahí obviamente entre la mano, la boca, la cuchara y la torta, eso aumenta la cantidad de microorganismos. Perfecto. Si es una de manjar mil hoja, dura más. ¿Cuánto dura? ¿Por qué dura más? Porque tiene menos agua. Claro. Es lo que estoy intentando explicar hace rato. ¿Y eso Más dura seca. 7 días? Podría tal vez estar dentro de ese rango. Las de chocolate, Se viene. las típicos bizcochos de chocolate. Bueno, ahí donde está la otra. Cuando tienen estas cubiertas que Eso protegen glaseado. su interior, entonces también pueden tener mayor durabilidad. Sin embargo, cuando son de bizcocho, empiezan a soltar agua. Se pone como abajo. Y es lo mismo que sucede con cosas, matrices alimentarias distintas, sucede con las carnes. Si se dan cuenta, las carnes le ponen el pañal abajo. Sí. El pañal. Así se les dice. Sí, le ponen pañal claro. abajo. Que es absorbente para evitar que quede esta agua suelta y mantener la carne por más tiempo en buenas condiciones para la venta.